La UFC es la promotora más importante de MMA del mundo y tiene una prestigiosa reputación de tener a los mejores peleadores del planeta y de organizar los eventos más grandes del deporte. Su dominio sobre la industria en ocasiones hace ver a la compañía como un monopolio, ya que incluso sus rivales más cercanos están lejísimos de su éxito y su poder económico. Este enorme control sobre el deporte en ocasiones los lleva a tomar decisiones muy cuestionables con respecto a algunos de sus peleadores, e incluso parecen estar convencidos de que pueden dejar ir a algunos de sus mejores talentos sin repercusiones para su negocio. Esta es una lista de 5 peleadores que fueron despedidos a pesar de pertenecer a la élite de su división. Si disfrutan el video, les agradezco que le den me gusta, porque esto ayuda a que YouTube lo muestre a más personas. Sin más preámbulo, empezamos. Esto es MMA en español y estos son los 5 despidos más injustos de la historia de la UFC. Número 5. Gegard Mousasi. Gegard Mousasi es uno de los mejores y más subestimados peleadores de la historia de la división de peso medio de la UFC. El peleador holandés tenía un juego perfectamente bien redondeado y actualmente tiene un impresionante récord de 54 peleas en MMA, que incluyen increíbles victorias sobre Mark Hunt en una pelea con 25 kilos de diferencia, Jacare Souza y Ovin St. Preux. Mousasi encontró su periodo de mayor éxito después de la introducción de USADA al deporte y para 2017 estaba en una impresionante racha de 5 victorias seguidas, con 4 knockouts consecutivos sobre Thiago Santos, Vitor Belfort, Uriah Hall y Chris Weidman. Estas eran impresionantes victorias sobre enormes nombres en el deporte, que en teoría debieron haber sido suficientes para darle una oportunidad por el cinturón, o por lo menos para garantizarle una pelea por ser el contendiente número 1. Sin embargo, después de noquear a Weidman, el contrato de Mousasi con la UFC expiró y ya no fue renovado, en una sorprendente decisión por parte de ambas partes que acabaría con Gegard en Bellator y le quitaría a la UFC un posible futuro campeón. Hubo varias razones que contribuyeron a esta separación. Primero, y como siempre, los problemas de la UFC son generalmente por dinero, pues existen experimentados peleadores como Mousasi que exigen altos sueldos por su experiencia y nivel competitivo, pero como sabemos, en la UFC las cosas no funcionan así, sino que los peleadores son compensados según el interés y el rating televisivo que traigan al deporte, así que es común ver a Sage Northcutt y Khamzat Chimaev ganando más en sus primeras peleas que Gegard Mousasi después de años. La segunda razón del rompimiento fue que la división de peso medio era un desastre en esos años. Michael Bisping había ganado el cinturón, y aunque esto fue conmovedor para el inglés, afectó tremendamente el progreso de la división. Bisping y prácticamente todos en el deporte parecían entender que el inglés solo sostenía el cinturón, pero realmente no era el mejor peleador de la división. Así que por motivos económicos se le permitió enfrentar al número 14 del mundo, Dan Henderson, y después a la leyenda George St. Pierre, que convenientemente volvió al deporte cuando reinaba el campeón menos convincente de los últimos años. Con todas estas extrañas peleas siendo organizadas, peleadores del mejor nivel como Yoel Romero o Gegard Mousasi no tenían un camino claro para llegar al título. Así que inconforme con su sueldo y con sus oportunidades, Gegard Mousasi abandonó la UFC a sus 32 años y se volvió el mejor peleador de Bellator durante los siguientes 4 años de su carrera. Número 4. Anthony Johnson. Esta mención en la lista es extraña, porque técnicamente no se trata de un despido, sino de una increíble oportunidad perdida de continuar con el contrato de uno de los peleadores más emocionantes de la historia del deporte. Anthony Rumble Johnson casi no puede ser un peleador más espectacular, y en su segunda etapa con la UFC, Rumble regresó para ganar 5 peleas, todas por nocaut, y 4 de ellas en el primer round. Estos knockouts fueron sobre algunos de los mejores peleadores del mundo, como Alexander Gustafsson, Jimmy Manuwa, Ryan Bader y Glover Teixeira. Después de esta impresionante muestra de poder y de varios actos ilegales de Jon Jones, Johnson recibiría 2 oportunidades de pelear por el cinturón de peso semicompleto, y en ambas ocasiones caería contra Daniel Cormier por sumisión, quedándose corto de alcanzar la cima del deporte, y en la segunda de estas caídas, Rumble se veía extremadamente decepcionado y decidió anunciar su retiro del deporte a sus 33 años, cuando mejor se veía, y en una edad bastante buena para un peleador de peso semicompleto. El retiro fue un shock para el mundo del deporte y dejó a los aficionados deseando volver a verlo dentro del octágono. Después de todo, Rumble había aplastado a todos sus rivales en peso semicompleto, excepto a Cormier, y su estilo parecía perfecto para generar interés en el deporte. Johnson pasó 4 años fuera del deporte, donde subió una cantidad impresionante de peso y se dedicó a levantar pesas y descansar de sus años de pelear. Pero a mediados del 2020, Johnson decidió regresar al deporte y la UFC increíblemente lo liberó de su contrato, a pesar de que este no había expirado, y lo dejó firmar con la competencia Bellator MMA. La separación no se debió a alguna disputa entre las partes, sino a la UFC simplemente no estando dispuesta a pagar lo que Rumble pedía para volver a pelear. Y una vez más, los aficionados de la promotora tendrían que dejar ir a uno de los mejores y más entretenidos peleadores de la división de peso semicompleto. Número 3. Cris Cyborg.
El polémico despido de una de las mejores peleadoras de la historia se debió casi 100% a su antipatía contra el presidente de la UFC, Dana White. Cris Cyborg fue una de las fuerzas más temidas de la historia de las MMA femeninas, y después de perder su debut en el deporte, no volvería a perder una pelea en 12 años, para construir una increíble racha de 20 victorias seguidas y barrer con cualquier oposición en diversas promotoras del deporte. Cyborg tuvo una pésima relación con la UFC y con su presidente, quien en una ocasión la criticó por haber consumido esteroides al punto de decir que parecía a Wanderlei Silva y de atacarla de diversas formas. Durante esos años, Ronda Rousey era la estrella de la UFC y Cyborg la mejor peleadora fuera de la UFC, lo cual llevó a ambos lados a desarrollar una gran rivalidad llena de declaraciones negativas y antipatía. Años después de la caída de Ronda, Cyborg se uniría a la UFC y al no lograr dar los 61 kilogramos de peso gallo, la compañía tuvo que construirle una división de peso pluma para que pudiera aplastar a algunas rivales de mucho menor nivel durante algunos años. La relación entre la UFC y Cyborg pareció mejorar hasta que en 2018 Amanda Nunes hizo lo impensable y derrotó a Cyborg para conseguir su segundo cinturón y acabar con el reinado de la ahora ex campeona. Cyborg consiguió una victoria sobre Felicia Spencer y después de ella le quedaba solamente una pelea en su contrato con la UFC. Y fue entonces cuando se enfrascó en una guerra de declaraciones contra la promotora. El presidente decía que Cyborg no quería la revancha contra Amanda y Cyborg aseguraba que sí la quería, y que la UFC temía que derrotara a su campeona y terminara su contrato yéndose con el cinturón en las manos. Este pleito llegó al punto en el que el equipo de la brasileña modificó una conversación en video entre el presidente y la peleadora, para supuestamente demostrar que Cyborg sí quería la pelea y que Dana se rehusaba a dársela. Esta fue la gota que derramó el vaso. Never happy, complaining about everything. She was a nightmare to deal with. And at the end of the day, she knows, I know, Amanda Nunes knows, I tried to make that Nunes fight. She doesn't want it. She doesn't want it. And she gets mad when I say I don't blame her. I don't blame her! Okay? Because if that was Amanda Nunes last Saturday, I think everybody can agree what would have happened in that fight. She's unhappy, we're unhappy. She lies and does that thing. See you later. Have a nice life. Después de ver toda esta antipatía, es entendible que la hayan despedido, y tal vez no es del todo injustificado, pero sí fue una pena que una peleadora de su calibre saliera de la UFC no por falta de nivel, sino únicamente por problemas personales con su jefe. Número 2. Jon Fitch. Durante casi una década, la división de peso welter tuvo a Jon Fitch como uno de sus principales exponentes, y su inicio en la compañía no pudo ser más brillante. El nativo de Indiana conseguiría 8 victorias seguidas para llegar a disputar el cinturón y perder por decisión unánime contra George St. Pierre en 2008. Aún así, Fitch continuaría dominando a todos sus demás rivales y después de su caída frente al campeón ganaría 5 peleas seguidas y empataría contra BJ Penn, para dejar en claro el increíble nivel que tenía y volver a quedar a las puertas de una oportunidad por el título. Entonces, Fitch desafortunadamente caería en un sorpresivo knockout en 12 segundos contra el futuro campeón Johnny Hendricks. Fitch se repondría con una victoria, pero caería poco después ante Demian Maia, en una derrota respetable, considerando el gran nivel del brasileño. Aún así, la UFC decidió despedirlo en ese momento, con solo 2 derrotas recientes contra grandes peleadores como Hendricks y Maia, y con un brillante récord de 13 victorias y solo 3 derrotas contra la élite del deporte. Actualmente, hay varios peleadores con récords negativos en la compañía, y parece increíble pensar que alguien haya sido despedido con un récord de 13-3. Este misterioso despido se aclaró cuando el presidente de la UFC declaró lo siguiente: If I want to fall asleep and I can't get to sleep at night, I'll put in a Jon Fitch fight. Resulta que de las 17 peleas de Fitch en la UFC, 12 habían llegado a la decisión, y Jon llevaba casi 6 años desde su última victoria por finalización, así que esto dejó en claro que un gran nivel competitivo con peleas estratégicas no es suficiente en esta industria. Y como número 1, tenemos a Yoel Romero. Este despido fue uno de los más extraños y sorprendentes de la historia, y seguramente se debió exclusivamente a un tema económico, porque sin duda, Yoel Romero es uno de los mejores peleadores que ha visto la división de peso medio de la UFC. Romero tiene uno de los mejores currículums de lucha en el deporte, y después de su medalla olímpica en Sydney 2000, el cubano tendría una maravillosa transición a las MMA, y del 2009 al 2016 conseguiría 12 victorias y solo una derrota, además de estar invicto en la UFC con 8 victorias seguidas. Romero fue víctima del reinado de Bisping y al igual que Mousasi, su oportunidad por el cinturón se vio retrasada mucho tiempo a pesar de que era claramente el contendiente número 1 en 2017.
Finalmente, Romero sí recibiría una oportunidad por el cinturón, y de hecho lo disputaría 3 veces del 2017 al 2020, y desafortunadamente Joel caería en decisiones extremadamente apretadas en cada una de estas oportunidades. A pesar de eso, Romero era sin duda uno de los mejores peleadores del mundo, y sus derrotas únicamente vinieron contra campeones mundiales y por márgenes extremadamente pequeños. Sus knockouts contra Chris Weidman y Luke Rockhold no dejaron duda de que Joel siempre era el segundo o tercer mejor peleador del mundo del 2016 al 2020. Pero increíblemente, a finales del 2020 se anunció que la UFC había terminado el contrato del cubano. La justificación de la compañía fue que Joel llevaba varias derrotas últimamente, pero si ser derrotado por Robert Whittaker e Israel Adesanya es motivo para ser despedido, entonces la UFC debería despedir a la división entera. La razón real del despido es que el contrato de Joel era bastante caro. El cubano cobraba un par de cientos de miles de dólares por pelea, y a la UFC le pareció que no traía suficientes ojos al deporte como para justificar ese sueldo. Al final, Joel se unió a Bellator, y así, la UFC le regaló a su competencia una de las mejores divisiones de peso medio y semicompleto de su historia, dándole primero a Gegard Mousasi, luego un combo de Anthony Johnson y Joel Romero en 2020. La promotora Bellator no desaprovechó esta oportunidad y logró hacer un interesantísimo torneo de peso semicompleto que seguramente les dará los mejores ratings televisivos de su historia. ¿Cuál les pareció el despido más absurdo de la UFC? Pueden dejarlo en los comentarios. Les agradecemos que se suscriban para mantenerse al día con todo el mundo del MMA. Gracias, que tengan un buen día y que Dios los bendiga.